Hello. Good afternoon, everyone. Thank you for joining us. Gracias por venir Thank you to all a esta conferencia. Muchas gracias a todos y todas las participantes, profesores, estudiantes, amigos, colegas. Muchísimas gracias. Manuel Guillén, Rita Jacober, representante de IECO, Instituto de Ética y Comunicación en las organizaciones, y, por supuesto, profesor Matthew Tilley, por acudir hoy a esta cita. Ha sido muy difícil llegar hasta aquí, pero bueno, por fin está aquí. Y además, mañana tiene otra conferencia ante un grupo de representantes de distintas empresas de todo el Estado español. Será un placer acompañarle de nuevo mañana. Y también muchas gracias a todo el equipo técnico que posibilita esta conferencia y también al equipo de traducción simultánea, que parece que está funcionando. En esta conferencia que se está retransmitiendo en nuestro canal de YouTube también. Ahora, le cedo la palabra a Rita Jacober, que va a presentar a nuestro ponente, el profesor Matthew Lee, su trabajo y su relación con el IECO. Muchas gracias, Carles, por tu amable presentación. Gracias a unirme a todos los agradecimientos que has hecho a la Universidad de Valencia, el gabinete de la rectora, los servicios de comunicación, toda la gente que ha contribuido a que hoy podamos estar aquí. Y como bien has dicho, pues solventando los imprevistos del directo, el retraso de un vuelo, ese es el motivo por el que hayamos tenido que mover la conferencia de hora. Gracias a todos los que estáis aquí acompañándonos hoy y a los que nos seguís por streaming. Y por supuestísimo, muchísimas gracias, Matt, por aceptar la invitación del IECO. Y que, pues desde el Instituto y desde la Cátedra de Ética Empresarial te agradecemos enormemente el esfuerzo que has hecho para estar con nosotros aquí hoy. Y trasladarte también pues, públicamente el afecto, tú lo sabes, de Manuel Guillén, que por motivos de salud no puede estar hoy en la mesa, pero pues que aquí está, ¿no? Manuel, que es el director de la cátedra y el representante de la Universidad de Valencia en el Real Colegio Complutense en Harvard. Y como Carles decía, esta conferencia se enmarca dentro pues, de este convenio que la Universidad de Valencia tiene con el Real Colegio Complutense en Harvard y en el que Matt pues, ha estado muy involucrado desde siempre, ¿no? En todas las cosas que hemos organizado estando allí. Y pues la idea de poder traerlo aquí es tener esta continuidad, ¿no? en las actividades que hacemos, y esperamos que esta sea solamente la primera vez que vienes, ¿no? Esperamos tenerte aquí más veces, ¿no? Y pues sin más voy a presentar a nuestro invitado. Matt Lee es director del Flourishing Network en el Human Flourishing Program de la Universidad de Harvard. Actualmente es profesor de Ciencias Sociales en la Baylor University en Texas. Es además investigador asociado y miembro del equipo de investigación Global Study of Human Flourishing y director del programa Flourishing Network. Es además académico visitante distinguido de salud, flourishing y psicología positiva en el Centro de Humanidades Médicas, Cuidado Compasivo y Bioética de la Universidad Stony Brook, así como académico visitante en el Instituto Benson Henry de Medicina, Mente y Cuerpo en el Hospital General de Massachusetts. Anteriormente se desempeñó como presidente de la Asociación Estadounidense de Sociología, sección de Altruismo, Moralidad y Solidaridad Social, y como presidente de la Asociación Sociológica Centro Norte. Su investigación actual explora temas como el bienestar y el flourishing, el servicio a los demás, la integración en las ciencias sociales y las humanidades. Es coeditor de Midiendo el Bienestar, perspectivas interdisciplinarias de las ciencias sociales y de las humanidades,
y coautor del libro El corazón de la religión, empoderamiento espiritual, benevolencia y la experiencia del amor de Dios, ambos publicados por Oxford University Press. Ahora mismo está coeditando un libro para la editorial Routledge titulado Transcending Crisis, Care Work, Emotions and Human Flourishing, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo mes de junio de este año. Y bueno, pues sin más, te doy la palabra, Matt, y cuando quieras, pues nos presentas. El título de la conferencia es El rol, el papel de la universidad en la promoción del Human Flourishing. Cuando quieras, Matt. Gracias. Okay, thank you very much. I appreciate not only the Agradezco warm welcome, ya no but solo also esta all cálida of the bienvenida, sino support that también had to todo take el place in apoyo order to bring que ha you sido necesario para traerme hasta aquí, a pesar, bueno, de los intentos de conseguir lo contrario por parte de la aerolínea. Bueno, me alegro de que estén aquí, aunque hayamos tenido que cambiar la hora. Estoy muy agradecido a todo el equipo porque ha trabajado de forma incansable para que esto sea posible. Trabajo en distintas facetas y hoy quisiera explicar cómo el fomento del Human Flourishing puede ser impulsado por la universidad, pero también por otros colectivos, otros grupos. El trabajo del programa de Human Flourishing de Harvard, del Instituto de Estudios de Religión de Bayfield y el de Humanidades, al que estoy afiliado, bueno, pues todo tiene que ver con el florecimiento humano de una forma u otra. Espero que hoy, como se ha mencionado, esta sea la primera de las conferencias al respecto, porque no se puede hablar del Human Flourishing en 45 minutos solo. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Para empezar, hay una película fantástica sobre un presentador, el señor Rogers, muy conocido en la televisión estadounidense, quizá no tanto aquí en España. Presentaba programas para niños. Y bueno, en esta historia se habla sobre su repercusión sobre las personas. Es un amigo extraordinario. En esta película, el momento clave es la escena en la que un periodista, aquí tenemos a Tom Hanks como Fred Rogers, y el periodista, bueno, está enfadado, desmotivado, no le gustan muchas cosas de su vida, es muy cínico y está buscando una forma de escribir un artículo muy negativo sobre el personaje, sobre Fred Rogers. No le ha gustado para nada el encargo, y Fred Rogers, bueno, comparte una comida con el periodista hasta que en un momento le interrumpe y le dice: a ver, ¿puedes dedicar conmigo un minuto para pensar en todas las personas cuyo amor nos hizo existir? Un minuto. Yo miro el reloj. Si el florecimiento y si este concepto del amor que nos hace existir no os resulta familiar, pensar en todas las personas que os han ayudado a ser la mejor persona que podáis ser, quienes os han acompañado en vuestro viaje como seres humanos. Vamos a dedicar conjuntamente un minuto a este ejercicio. Empezamos. Yo pongo en marcha el reloj y yo seré Fred Rogers y vamos a pausar un minuto. Pensemos en las personas que nos han ayudado a ser la mejor persona que radica en nosotros. Pensemos en varias personas. Y ahora, pensemos en qué es lo que han hecho, qué hicieron por nosotros, cómo nos trataron, qué acciones concretas llevaron a cabo para que nosotros pudiéramos ser mejores personas. Y bueno, os pueden inundar sentimientos de agradecimiento hacia estas personas que os han ayudado a ser mejores de lo que erais cuando les conocisteis. Y quizá os interese saber que que ellos conozcan esta gratitud que sentís les puede alegrar el día. Ya ha pasado un minuto.
Y bueno, si ahora yo pienso en mi itinerario educativo, tengo un amigo que hizo un cálculo y calculó que pasamos 17.000 horas en Estados Unidos entre primaria y secundaria, lo que llamamos el K12. Y luego dedicamos 9 años a pasar del grado al doctorado. Lo que no experimenté ni por un solo minuto es este tipo de reflexión de espacio abierto, vamos a llamarlo así, donde no se nos está puntuando, evaluando. No estaba tratando de evaluar mi rendimiento, mi productividad, simplemente una oportunidad de reflexionar sobre lo verdaderamente importante en la vida. No tuve ni un momento de estos en 17.000 horas o más. Entonces, cuando empiezo a reflexionar, pues me despierta la curiosidad. ¿Qué hacemos en la educación con nuestro tiempo? ¿Y qué tenemos que hacer para florecer de verdad? Landy Bancroft, en su libro La recuperación gozosa, una nueva perspectiva del bienestar y la sanación emocional, afirma que todos los seres humanos quieren recibir amor. Si no sentimos que recibimos amor, pues parece que nos falta algo muy importante. Y según como indica, nos hiere tanto no tener la oportunidad de no dar el amor que sentimos en nuestro corazón y que éste sea valorado y que suponga una diferencia. Entonces, no es solo que las personas que nos quieren nos ayudan a ser mejores personas, sino que también nos ayudan a florecer, y para florecer tenemos que ayudar a las personas a ser mejores. Hay una reciprocidad encantadora en este florecimiento mutuo. Entonces, la pregunta que formulo es que, bueno, quizá hay un aspecto no negociable en nuestra vida, que es ser queridos y ver cómo nuestro amor marca la diferencia. ¿En qué medida se valora esto en el proceso educativo? Nos estamos adquiriendo mayor conciencia plena a través de la educación. ¿Cómo lo evaluamos? Hoy lo que quiero describir es lo que es el flourishing, el florecimiento, con una serie de evaluaciones muy básicas. En cualquier espacio, ya sea en la esfera educativa o en otras partes, nos preguntamos qué resulta extractivo y qué reduce a las personas y qué es regenerador. ¿Qué les está ayudando a ser su mejor yo? Y no solo hablamos de personas, sino también del entorno natural, que reduce, que aminora el mundo natural y que lo mejora. En cualquier espacio podemos formular esta pregunta. Algo que he aprendido como estudiante, como profesor, como co-creador con estudiantes a lo largo de los años es que un espacio amable y abierto resulta transformador para los estudiantes y el profesorado. Hay esta cita: una persona se convierte en persona a través de otras personas. Aquí es muy válida. O, todavía más simple, yo soy porque nosotros somos. Aquí se reconoce la importancia de esta relación beneficiosa para ambas partes. Y en este contexto, ya sea en educación, gobierno, empresa, los mejores líderes saben cuándo tienen que seguir a otros. El liderazgo no siempre radica en inspirar a las personas, sino a veces también en escuchar. El director ejecutivo de un hospital infantil aprendió a escuchar a los niños, incluyendo a Angie, y les denominó los niños del milagro, porque le ayudaron a ser una persona más plena a través del amor. ¿Qué le podía dar Angie a este líder que había sido formado en las mejores escuelas del mundo a lo largo de los años? ¿Cómo este niño, esta niña, podía contribuir a su florecimiento? Bueno, pues ella sufría leucemia y falleció, desafortunadamente, a los 13 años de edad. Y bueno, sus cuidadores y su familia sabían que no mejoraba y se desesperaba porque sabían que era una persona encantadora, brillante, y
Angie percibía el sufrimiento de las personas que sufrían por ella a su vez. Entonces el hospital tenía un programa de bellas artes para los niños y Angie empezó a trabajar en estos proyectos y compartía sus productos, sus obras de arte con el personal, como esta obra de arte que vemos aquí, algo muy inspirador. Y el último trabajo en el que trabajó antes de morir estaba dedicado para Bill. Y Bill lo colgó este atrapasoles, vamos a llamarlo así, en su despacho. Entonces Bill consiguió entender que estos niños le estaban ayudando a ser mejor persona y mejor líder, al escucharles, al entenderles más plenamente y a entender, gracias a ellos, en qué consiste la vida. Y todo esto venía de una niña de 10 años que había ayudado a un director ejecutivo con 30 años de experiencia. Y de ahí el término niños milagrosos, niños del milagro. Y luego, como señala Manolo, nuestro buen amigo en su libro, el de la motivación en organizaciones, está la lógica del amor en cualquier organización. Podemos ser más o menos conscientes, puede ser más o menos intencional, pero la lógica del amor es esta, y es que todo el mundo se preocupa por el bien de los demás. Nos queremos mutuamente y nos ayudamos con este amor a crecer. Y también, bueno, podemos decir que todas las motivaciones humanas se resumen en una sola palabra, el amor. En el espacio educativo, diría que en cuanto al flourishing y el amor, bueno, esto libera mucha creatividad. Aquí tenemos al director de un instituto de Estados Unidos que está con muy poca financiación y todavía hay menos cariño. Y aquí vemos una noticia en la que ofrecía a sus estudiantes lavandería gratis y también apoyo gratuito en caso de bullying. Se trata de una carga gozosa, el fomento del flourishing aquí. Y aquí, bueno, era un colegio en el que muchos de los estudiantes luego morían en la calle. Y el director dijo, mira, yo no me voy a quedar parado, voy a abrir las puertas de nuestro centro, especialmente por la tarde, por la noche, cuando se producen los delitos, para ofrecer un espacio seguro para los niños. Nos necesitaban y nosotros les tenemos que ayudar con recursos. Y también consideró que tenían que abordarles de otra manera, desde la perspectiva del amor, de forma reiterada, porque con lo que estaban haciendo no iban a ninguna parte. Aquí hay compromiso, acción y muestras de lo que es el amor, porque decía que algunos estudiantes no venían porque tenían ropa sucia y porque les intimidaban otros compañeros. Entonces aquí, ¿cuál es la función del colegio? ¿Y qué tiene que ver aquí la lavandería? Muchos dirán, bueno, no tiene nada que ver, no es su cometido, pero este director consideraba que había recursos en la comunidad que no estaban en el centro, pero que permitían conectar con estos recursos y que no solucionaban todos los problemas, pero solucionaban algunos problemas visibles. Y también afirma que, ahora el colegio, gracias a esta iniciativa, contaba con 5 lavadoras y secadoras de calidad comercial. Y todo contribuye. Vemos la sonrisa en su cara, en la foto. Ser director ya es bastante difícil, pero cuando se hace desde el amor, vemos que la carga se reduce. Y ayudar a los demás con el amor a ser mejores personas y aceptar su gratitud es algo que infunde nuevo brío, nuevas energías.
Y esto, aquí la clave es el gozo de la responsabilidad. Responsabilidad en cuanto a ser capaces de responder, de crecer a medida que ayudamos a otros a crecer. Como dice un amigo, al darnos nosotros mismos radica el descubrimiento de nuestro mejor yo. Entonces vemos que la vida es más fácil cuando empezamos a orientarnos hacia el flourishing como estrella polar. Entonces, aquí utilizamos términos como bienestar, felicidad, calidad de vida. Son términos que nos resultan más familiares. El flourishing es un término bastante nuevo y ahora, bueno, hace poco que forma parte del discurso de las ciencias sociales en los últimos 2 décadas, aunque, bueno, forma parte de la humanidad, de las humanidades desde hace mucho tiempo. Aquí la clave es que podemos tener emociones positivas o de satisfacción vital, incluso si nuestro contexto no fomenta el flourishing. Aquí la clave es el crecimiento individual de forma sana, a la par que se contribuye a nuestro contexto, se devuelve algo. No es que mi felicidad a costa de la tuya, sino de que los dos florezcamos conjuntamente. Entonces aquí la metáfora útil es la de la flor. Podemos tener una flor que surge en la calle y que, bueno, puede crecer, pero no vamos a decir que eso sea un entorno que fomenta el florecimiento, sino que es un proceso que, bueno, que ha conseguido la flor por sí sola. Aquí la clave es la situación que ha creado el director de este colegio, que vemos aquí sonriendo. Nos queremos más plenamente y nos ayudamos a ser personas más plenas en base a esta lógica del amor, para que todos puedan ver que el amor marca la diferencia. Así que este libro es interesante si queréis más material, que es How to be a Positive Leader, cómo ser un líder positivo. Son pequeñas acciones que tienen una repercusión. Akbar Cook demuestra que se puede vivir en el subjuntivo. ¿Qué sería? En lugar de indicativo, que es aceptar lo que hay. Es importante ser conscientes de la realidad y estar alineado con la realidad, pero no nos tiene por qué limitar. Y uno de los autores del libro asegura que en vez de preguntarse uno ¿para qué sirve un teléfono?, los diseñadores del iPhone de Apple los primeros días podrían quizás haberse preguntado ¿y si pudiéramos hacer algo más con el teléfono que hablar? Y ese modo subjuntivo resulta revolucionario. Y en el caso de Akbar Cook, en vez de preguntarse ¿para qué sirve un instituto, una escuela?, podría decir, bueno, pues ofrecer contenido para compartir, diseminar conocimiento en la sociedad. Dijo, ¿y si preguntáramos a los niños ¿para qué podría utilizarse la escuela? Y así se expande la sensación de responsabilidad y posibilidad, pero además es algo que te motiva, que te empodera, que inspira e inspira a otros por esta manera de ser que vive en la posibilidad en lugar de atender a lo que hay. Bueno, la verdad es que en la pantalla se ve bien, en mi ordenador no tanto. La mariposa de Austin. Bueno, vamos a primaria, ¿no? Creo que eran alumnos de primero de primaria. Les pidieron que desde una fotografía de una mariposa se dibujara. Y vemos como Austin lo intenta por primera vez en la parte superior izquierda y es bastante elemental. Y en algunos procesos educativos pues le pondrían una calificación mediocre y entonces quedaría etiquetado como alguien que no se le da bien pintar o dibujar y bueno, que mejor se vaya por las matemáticas. Aquí, sin embargo, otros compañeros de clase se fijaron en aquello que sí hizo bien y le animaron a ver si se podía mejorar un aspecto, es decir, se celebra lo positivo y se invita a la posibilidad de embellecerlo. Y esto es lo que sucedió
en 6 iteraciones y el resultado final es bien diferente del punto de partida. Así que yo diría que el artista dentro de Austin existió gracias al amor, ¿no? Y esto fue gracias a que había un espacio de colaboración, de cuidado, libre de tareas excesivamente exigentes y con calificaciones. Entonces, hubo una asignatura colectiva y esto podría considerarse también como una amistad virtuosa. Había un respeto, había tiempo, lo que fomentaba la atención y el aprender a dominar esto. Y yo, no sé, pienso que seguro que sus compañeros de clase también se beneficiaron, incluso más, porque vieron como su amor cambió las cosas, marcó la diferencia. Austin consiguió pintar mejor, ser mejor artista gracias a esta manera. Entonces Kierkegaard, el filósofo, dice que la esencia es fundamental y en las universidades ya no se habla tanto de esto, ni de amor, por otra parte. Pero Kierkegaard apunta que la característica fundamental del amor es que cuando alguien se abre a recibirlo, se produce una deuda infinita con el otro. Entonces es como un favor que no solo se nos hace, sino que lo tenemos nosotros con ellos. Y no queremos deshacernos de esa deuda. Ahí la belleza, ¿no? Queremos que haya una deuda no cuantitativa, sino infinita, imposible de medir. Y me pregunto si los alumnos de esta clase vieron un poco a qué se refería Kierkegaard con la deuda infinita y si vivimos con esta posibilidad de que Kierkegaard estuviera en lo cierto, de que el amor tiene una esencia y que tiene una deuda infinita y que nunca termina. ¿Cómo cambiarían los procesos educativos, ¿no? ¿Cómo sería todo distinto? Pues es lo que yo he visto los últimos 15 años o así. Empecé a estudiar asesinatos y enseñar criminología y derecho. Daba una asignatura que se llamaba Sociología del Derecho y lo cambié por Sociología del Amor, el título de la asignatura. Y bueno, pues me jugué un poco en la plaza de titular, pero merecía la pena. Y ahí el significado de la vida. En estas sesiones en clase exploramos la posibilidad de que exista una esencia al amor y que podemos conectar y con este amor que nos llene de energía, que podamos generar una lógica del amor. Independientemente de aquello que estemos estudiando, lo aprendemos en mayor profundidad. ¿Por qué? Porque perseguimos la verdad en compañía de amigos, que es una gran cita por otra parte. Así que creo que si hacemos esto podemos descubrir la esencia de lo que significa este flourishing, este florecimiento. Un coautor de una de mis obras, Bill Pearson, no sé si se ve muy bien, así, con el puntero, lo tenemos ahí trajeado y al lado tenemos a sus estudiantes de medicina. Acabamos de publicar un capítulo que se llama El amor es la esencia del flourishing y se dio cuenta de que sus alumnos de medicina estaban muy quemados en buena medida. Aquí tenemos a los alumnos, ¿no? Una tasa de estar quemado muy importante y mucho bienestar, poco bienestar, ¿no? Mucho bienestar en la parte superior, poco en la parte inferior. Entonces, cuando uno no está bien, es difícil aprender, ¿no? Y si hubiese un proceso educativo que se cimentara en el amor, ¿cómo responderían? Si les dijéramos, si les decimos, sé resiliente, aguanta, es lo que hay. Y si en vez de eso se pensara más en este concepto del amor que nos hace existir, pues seguramente algunos de los alumnos que estén quemados pues no llegarán a graduarse de la Facultad de Medicina, porque bueno, ahí es más una instrucción y machacar a los alumnos en asignaturas como anatomía, pero muchos igual sí, ¿no? Si viéramos el potencial de todos, seríamos capaces de obtener una mejor
sensación, un mejor bienestar, ¿no? De todos. Entonces, tras un semestre, pues esto no lo aprobó la universidad, no recibió apoyo en ningún sentido, pero con sesiones con los alumnos les permitió que contaran lo que les costaba y crecieran como seres humanos. Y al semestre se aprecia el movimiento. Así que ya no queda nadie en la parte inferior derecha. Todos tenemos en la parte superior izquierda, incluso aquellos que tenían un alto grado de bienestar, mejoraron. Y sin más, estas mejoras persistieron con el tiempo, por lo tanto no volvieron atrás. Es una inversión pequeña, ¿no?, de tiempo, pero muy significativa, y ustedes no lo aprecian desde ahí, pero están todos sonriendo, ¿no? Ese Akbar Cook, esa sonrisa de Akbar Cook en los alumnos y en el profesor, en lugar de decirle a los estudiantes, estáis solos, vais por vuestra cuenta, ya os apañaréis, y pensamos, ¿qué podemos hacer de manera creativa para conseguir este flourishing? Bueno, pues no cambió el contexto. La Facultad de Medicina no dejó de ser tan estricta, tan rigurosa, los exámenes eran iguales, pero ¿ahora qué hay? Pues hay una especie de espacio, un contenedor de apoyo para procesar las dificultades y curarse de parte de esa sensación de estar quemado y experimentar algo de bienestar. La organización Gallup de encuestas ha llevado a cabo muchos trabajos sobre la desafección con el trabajo, y 2/3 partes sucede en muchos empleados. Son datos de Gallup. Si nos fijamos en la escuela de primaria, 8 de cada 10 sí que se sienten con una afección, que están comprometidos, y eso va cayendo a medida que nos acercamos a secundaria. 6 de cada 10, en el instituto 4 de cada 10. Pero fijémonos que no son solamente los alumnos, los profesores son quienes tienen mayor desafección de todos. Solo un 30% de los profesores están comprometidos, y hay quienes hacen justo lo contrario, están socavando lo que pretende el centro. Y una manera de medir la repercusión de estos tiene que ver con que, al comparar los grupos de quien tienen desafección y quien no, aquellos que sienten desafección presentan 2,3 millones más de días que están ausentes, que no van a trabajar. Por lo tanto, fíjense, esto es como un poco el precipicio, ¿no?, de la edad escolar. Una desafección paulatina, cada vez más pronunciada, y luego pues podemos preguntarnos por qué hay una afección por parte de los profesores en los estudiantes. Entonces, hay quien dice que todo sistema está perfectamente diseñado para obtener los resultados que se obtiene, o la mala praxis educativa engendra una mala praxis de liderazgo. No sé en España, pero en los Estados Unidos muchas veces sistemáticamente, año tras año, se está produciendo una desafección. Y luego, como decimos, la mala praxis educativa engendra una mala praxis de liderazgo, porque estamos intentando aprender a ser líderes, ¿no?, en este viaje de aprender. Y tenemos a Rob Chapman con Raj Surya, escribió Everybody Matters, y Bob es el consejero delegado de una empresa con 12.000 empleados en todo el mundo, 120 filiales, y resulta interesante que dice que la mala praxis del liderazgo es una de las principales causas de muerte. Los infartos de miocardio aumentan un 20% los lunes por la mañana cuando vuelven a trabajar. Hay algo de estos contenedores sociales en el espacio laboral que mata no solamente los infartos del lunes por la mañana, sino que hay otras enfermedades relativas con el estrés. El trabajo es la causa principal de todas las enfermedades producidas por el estrés. Y algo que hizo el RCC de Harvard,
tras una conversación con Bob, dijo, vamos a intentar sanar al mundo y voy a compartir este mensaje con vosotros porque no lo puedo hacer solo. Y nunca había escuchado a un universitario decir algo por el estilo, ¿no? Porque Bob es un líder que inspira y es una persona astuta y aprendió mucho en su MBA y aprendió por los errores en el proceso de criar a sus hijos y como marido. Entonces vemos aquí cómo mejoraría la situación. Empezamos con 76 y llegamos a 100. Una cultura de aprendizaje adecuada mejora esa sensación de afecto, pero esto se está haciendo, pues hay pocas escuelas, algunas utilizando en el programa de Human Flourishing de Harvard y tenemos también para adolescentes y niños estrategias. Entonces, ahora en este viaje en el que nos hemos embarcado, diría que me he dado cuenta de que hay poco que ganar echando la culpa a los demás. Pero la pregunta que nos ha puesto la vida delante es cómo vamos a sanar a un mundo que ya está traumatizado. En este mundo de sufrimiento, ¿cómo podemos unirnos a Bob para sanar el mundo? Y yo he aprendido de prestar atención contemplativa a mi sufrimiento propio y el de otros, que estaba comprometido con la enseñanza y con el liderazgo. Y los estudiantes, otros compañeros, los amigos, la familia, me han amado plenamente para existir como existo y han cambiado la manera en que enseño. Y que antes de las preguntas, pues un par de diapositivas, porque una clase magistral de principio a fin no es lo que nadie quiere, ¿verdad? Y yo, de la experiencia de mis hijos, de mis niños, porque he visto cada vez se han visto más desafectos que en la escuela primaria, en la escuela primaria se centran en relaciones de cuidado, de afecto, ofreciendo oportunidades de la alegría y de juegos sin estructurar como cimientos clave. Y me pregunto si sistemáticamente quitáramos esa sensación de competencia, de individualismo, y nos centráramos más solamente en alimentar todo esto, pues sería mejor. Entonces, he querido estudiar un poco la calidez también del clima, de la atmósfera. Y muy brevemente les menciono de las tasas en aumento de la ansiedad, de enfermedades relativas al estrés, incluso de suicidios. Y hay una revista en los Estados Unidos que tiene tirada nacional, se llama The Atlantic. En diciembre de 2015 publicó esta historia, The Silicon Valley Suicides, los suicidios de Silicon Valley, que saben que hay muchas sedes tecnológicas, Apple, Google y demás. Y entonces se trata de una estudio en Palo Alto y se preguntan ¿por qué hay tantos chavales con grandes perspectivas laborales suicidándose en Palo Alto? Bueno, uno podría pensar que eso fue pues una cosa, en fin, independiente, pero no. En el New York Times, el 24 de abril del 22, se escribió: es una cuestión de vida o muerte, la crisis de la salud mental entre los adolescentes estadounidenses. Entonces, el CDC establece que para jóvenes de 10 a 24 años, las tasas de suicidio habían estado estables de 2000 a 2007 y hubo un salto del 60% en 2018. Y la depresión mayor en los adolescentes también aumentó en un porcentaje similar. Son alumnos de Palo Alto. Aquí vemos a una alumna
que aparece ahí en el artículo de The Atlantic, y habló al consejo escolar que no puedes evitar caer en el sistema de la locura competitiva. No somos adolescentes, somos cuerpos sin vida en un sistema que fomenta la competencia, el odio y desalienta el trabajo en equipo y un aprendizaje auténtico. Estamos enfermos. ¿Por qué esta locura que es nuestro distrito escolar? ¿Por qué continúa? ¿No? Y esto se me quedó cuando he estudiado las organizaciones que fomentan el flourishing y aquellas organizaciones que hacen lo contrario, que la inhiben. Y cuando hay personas que se sienten como que son carcasas sin vida en un sistema deshumanizados, objetivados, que sencillamente desempeñan funciones, tareas, entonces es que hay algo fundamental que falta, que no permite a las personas amarse hacia su existencia, como en la clase de Austin y sus dibujos de la mariposa. Creo que lo voy a dejar con esta diapositiva, que es una historia que apareció en la Gaceta de Harvard. Entrevistaron a mí y el director del programa de Harvard, Dan Weil, y el título es Sano, quizás, pero estás floreciendo, y parte del trabajo que desempeña el programa consiste en preguntar: ¿y si intentamos ir más allá de la salud? ¿Y si buscamos el flourishing? Si entendiéramos así la salud, ¿cómo cambiaría la enseñanza de la medicina? ¿Cómo el ejercicio de la medicina? Todo cambiaría. Y me citan: la diferencia entre la mera salud y el pleno florecimiento es dar prioridad a las relaciones profundas, satisfactorias y amorosas. Y esto también viene de otro estudio que lleva 8 decenios en marcha en Harvard. Se llama la felicidad es igual al amor, y ya está, de George Valiant, que es el director de Harvard Study of Adult Development. Y entonces se preguntó qué es lo que más le importa a la gente, a su felicidad, a su flourishing. Y la cita es esta: la felicidad es amor, punto. Y para saber si alguien va a ser feliz en el futuro, pues esto no va a depender del colesterol, del índice de masa corporal, no, es una cuestión de amor. Y si una persona existe gracias al amor, se beneficiarán también los demás. Y Bob Waldron dijo: el mensaje más claro que tuvimos de este estudio, que tiene 80 años, es que las buenas relaciones nos mantienen más felices y sanos, punto. Y creo que voy a terminar con esto, que de nuevo me retrotrae a la obra de Manolo, y uno puede preguntarse: ¿hasta qué punto estamos comprometidos con toda la gama de motivaciones y relaciones en la escuela y fuera, en el trabajo, por ejemplo? ¿Estamos creando carcasas sin vida en un sistema, o estamos consiguiendo que las personas estén más en contacto con aquello que más les motiva? Así que yo sugeriría que en mi experiencia y la de mis chicos es que mucha de la retórica y de la experiencia en la enseñanza nos orienta a una carrera profesional, a un empleo, pero si lo marcamos en términos de amor y que conseguimos con la motivación centrarnos en el amor, entonces prepararse para un trabajo es recibir el amor de los demás para poder ser útiles, pero pensando en lo bueno. Y luego hay un crecimiento psicológico que va más allá de tener un trabajo, y así hacemos el bien a los demás, y además esto es placentero. Así no estamos extrayendo, sino enriquecernos a nosotros mismos y amarnos hacia la existencia. Y con cuánta frecuencia nos comprometemos con nuestro crecimiento moral o espiritual en la enseñanza. Nos preparan, nos empoderan para amar al prójimo más, como a Austin en aquel ejemplo que puse anteriormente. Y luego entendemos aquello que hacemos en el sentido de esta narrativa sagrada, de que hay una llamada espiritual más amplia, que no solamente es a amar a otras personas, sino amar al prójimo, a lo divino, a lo sagrado,
utilicemos el término que queramos, ¿no? Pero si muchas personas están motivados por la moralidad, la espiritualidad, y esa motivación no aparece en las escuelas y en los trabajos, pues hay un camino hacia un sistema con cuerpos inertes, ¿no? Entonces el flourishing tiene una forma de crear un contenedor social que puede contener un bienestar profundo y generar procesos por el medio de los cuales las personas pueden sacar el bienestar de sí mismos y de los demás, y motivaría a unos y a otros, y no estaríamos solo motivados por un empleo, sino que iríamos más allá, creceríamos moralmente, y para muchos seres humanos en este planeta hay un componente espiritual. Por lo tanto, hay un desafío a los distritos escolares como el de Palo Alto para que dejen de intentar enseñar a carcasas muertas, dependientemente de la productividad de quienes estudian ahí, y quizás que presten más atención en una mayor motivación para algo más profundo, con más sentido, como el flourishing. Lo dejo ahí. Muchas gracias. So thank you very much, Matt, for your inspiring presentation. Por esta presentación tan inspiradora y por todas las ideas que ha puesto sobre la mesa. Ahora llega el momento de las preguntas. No sé si tenemos cualquier pregunta. Sí, por aquí. Indiquen, por favor, el nombre. Ignacio Ramos, profesor en la Universidad de Valencia y también en la Complutense hace algunos años. En primer lugar, enhorabuena y muchas gracias por esta conferencia tan iluminadora. Y estaba pensando en este concepto de amor por el otro, en mayúscula. Se define al otro como algo sagrado y divino. Y no sé si un animal humano se puede definir también como el otro. Puede ampliar esta noción y vincularla a, no sé, el bienestar de los animales humanos y su florecimiento. ¿Hay conexión entre bienestar de los seres no animales y animales? Sí. Algo que no he incluido o que no he abarcado en mi charla es el concepto de bienestar como parte de la experiencia del individuo, y el flourishing incluye el bienestar, pero también el contexto en cual se encuentra el individuo, y la comunidad humana es parte de ella. Pero luego también hay otros contextos de importancia. Para las personas espirituales podríamos hablar del ámbito espiritual. Y podemos decir que para todos el mundo natural y todas las especies que contiene son de relevancia. Entonces el flourishing no sería simplemente que los seres humanos extraigan bienestar del mundo natural a costa de otros seres vivientes, otras criaturas, sino vivir de manera que todas las criaturas florezcan. Y, de hecho, tenemos la metáfora del donut, la economía del donut, no sé si la conocen, según la cual, ¿cuál es el punto ideal? Uno no quiere caer en el centro del donut y no satisfacer las necesidades humanas. Es decir, aquí faltaría rendimiento en cuanto a bienestar, pero tampoco quiere caerse fuera del donut, es decir, rebasar las necesidades. Es decir, el trabajo inspirador sucede en este círculo del donut, ni dentro ni fuera. Entonces, la realización humana también va de la mano de la natural, en un contexto en este contexto del que estamos hablando. Uno de los proyectos que tenemos en marcha en nuestro programa de Harvard se basa en el amor de la creación, y
que indican las distintas tradiciones religiosas y que ofrecen en cuanto a querer más plenamente a la creación para que ésta mejore. En cuanto al proceso educativo, bueno, pues permite, si le interesa, conectar el bienestar de uno con el bienestar del planeta, con también la narrativa espiritual que da una sensación de bienestar espiritual. Y esto resulta muy inspirador y realizador para muchos de nosotros. Hay margen para ser flexibles en cuanto a cómo tratamos de abordar distintos aspectos al mismo tiempo. A veces es difícil ser conscientes de todo al mismo tiempo, pero cuando uno va adquiriendo destreza en este sentido, no solo es posible, sino también revitalizante. Contemplar todo esto al mismo tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias por esta charla tan inspiradora. Soy Ana Sevilla, también de la Facultad de Filología y Comunicación y Traducción, y tengo una pregunta sobre la conciliación de esta necesidad urgente que tenemos con abrazar el amor a todos los estudiantes, algo que vemos ahora en cuanto a este distanciamiento por lo remoto, por lo híbrido, que ha venido de la mano del contexto post-pandémico. ¿Cómo podemos mantener el bienestar estando lejos de nuestros estudiantes y también mantener la calidad de las conexiones del flourishing en ese tipo de entorno educativo que tenemos actualmente? ¿Cuál es su enfoque? ¿Qué opinión tiene al respecto? Muchas gracias. Bueno, excelente pregunta. Diría que el motivo que me ha permitido dar una clase titulada Amor en Acción es porque nadie más de mi departamento puede ofrecer ya un curso 100%, un curso 100%. Entonces yo podía hacer lo que quisiera en este sentido. Entonces, esta ha sido la primera edición del curso que ha funcionado muy bien porque la mayoría era fuera del ordenador, era pues aplicando lecciones del amor a la vida de los estudiantes, con toda una serie de experimentos basados en el amor y en su vida diaria. Cosas que compartían en salas paralelas, y creo que fue algo muy potente. Fue el curso más experimental, más sensorial, por así decirlo. No suelo estar mucho con los estudiantes, pero puedo decir que fue, un recordatorio para mí, o me hizo ver de que el formato puede inducir el aprendizaje. Luego también en el departamento de sociología de Harvard hablé, pues llevé un curso de sanación, moralidad. Y luego nos sobrevino la pandemia y la administración decidió que todos los cursos pasaban a online. Y yo pensé, a ver, ¿cómo podemos crear el mismo tipo de espacio seguro en un entorno online? Y la verdad es que, me sorprendió que a los estudiantes les gustó incluso más el curso online, porque se brindaba oportunidades que, por ejemplo, en el formato presencial se ponían en grupos pequeños, pero se sentían estaban bajo vigilancia, pero en su casa pues se sentían más libres, podían compartir más. Y esta es una de las lecciones que compartieron conmigo. Pues que tener un espacio más privado, más alejado de los ojos del instructor, pues inducía a estas conversaciones fructíferas. Y luego también nos reuníamos en grupo y decían, no, volvamos a las salas paralelas porque no hemos acabado. Y dije, sí, por supuesto, vamos a seguir
Vamos a seguir el flujo del trabajo para que desemboque donde tiene que desembocar. Personalmente me siguen gustando el formato presencial. No quiero que todo pase online, siempre y en todo momento, pero creo que en este entorno, cuando era la única opción que teníamos, pues creo que funcionó según los estudiantes y las estudiantes funcionó, bueno, igual de bien que las clases presenciales. Y sinceramente me sorprendió. Creo que aquí la cuestión es si estamos creando una lógica del amor que sea significativa y en ello el medio puede ser secundario. Es simplemente una hipótesis que podemos someter a prueba. ¿Alguna otra pregunta? Matt, a mí me gustaría preguntarte, cuando has hablado del engagement de los profesores, está claro que en tus asignaturas y con tus estudiantes introduces todas estas ideas que nos has comentado, que es verdad que a veces nos pueden sonar un poco ideales, ¿no? Hablar de la lógica del amor en nuestros estudiantes, cuando por lo que están preocupados es por aprobar los exámenes, ¿no? Sacarse la carrera, tener un buen trabajo. Bueno, de esto nos has hablado y has contado experiencias de que, bueno, sí que están receptivos a ello, ¿no? Y cómo les puedes cambiar. Con respecto a los profesores, tú en las universidades en las que has dado clase, en Harvard, ahora en Baylor, ¿les hablas de esto también a tus colegas profesores? ¿Hay alguien más en tu universidad que introduce esto en sus asignaturas o eres el único loco de la universidad que está metido en esto? Cuéntanos. Bueno, creo que no todos utilizan el concepto flourishing y entienden todos los dominios de este florecimiento. Bueno, a veces hablamos de satisfacción, significado, propósito, salud emocional, física, relaciones significativas. Creo que estos son los términos claves. Todo a título informativo, no exhaustivo. Pero diría que muchos colegas, bueno, quizá no utilizan el concepto flourishing, ni todos sus dominios, ni todas sus acepciones, pero creo que de muchas formas están llevando a que sus cursos lleve a sus estudiantes hacia estos dominios. Y se están y que pasen por estos dominios a través de su trabajo. Entonces, la clave es ver cómo lo enmarcamos. Hay un libro que es Matemáticas para el Flourishing Humano, que recomiendo, porque no recuerdo a ningún profesor de matemáticas que me hablara de cómo las matemáticas fomentaban el florecimiento humano. Pero en este libro se defiende que sí podrían. Y tendríamos estudiantes más involucrados, porque si ven cómo les ayudan a ser un ser humano más pleno, como parte de la realidad, a través de unas matemáticas, que es un lenguaje que entienden, y que las matemáticas se pueden utilizar para fines sociales nobles, pues bueno, cualquiera. Que si podemos crear este puente, fomentaría el flourishing humano. Francis Su es el autor del libro y que utiliza el concepto flourishing de forma intencionada, define muy claramente de qué va. Y de forma intencionada, el último capítulo de este libro sobre matemáticas versa sobre el amor. Habla del amor como la esencia del flourishing. Entonces, creo que hay personas que están utilizando la palabra y explorando el concepto de forma muy explícita, y otros lo hacen de forma más tácita, más implícita. Siento que muchos de mis colegas ya interactúan con el flourishing de alguna manera, aunque no utilicen el concepto como tal. Entonces, lo que podemos hacer es ser más conscientes y utilizar de forma más intencionada los dominios del flourishing que queremos priorizar en nuestros cursos. Y diría que no hay ninguna indicación de que Francis Su vaya a impartir clases de flourishing en detrimento de las matemáticas.
sino que el contenido matemático viene enriquecido porque sabemos para qué lo estamos utilizando. Y vamos aprendiendo que estamos desarrollando una mejor naturaleza, más virtuosa, a través de nuestro nuevo enfoque de las matemáticas. Es decir, estamos fomentando un importante dominio del flourishing, pero no en detrimento del contenido matemático. ¿Una pregunta por aquí? Buenas tardes y muchas gracias por venir. Muchas gracias por esta presentación tan inspiradora que me ha encantado y que le agradezco. José María, please tell us who are you. José María Perdón, Peiró, soy José María Peiró, Valencia, profesor de la Universidad de Valencia, profesor emérito en el Departamento de Psicología. Como decía, es un tema muy complejo y me ha gustado cómo lo ha conectado con el amor, que es un tema todavía más complejo. Me gustan los ejemplos utilizados porque nos han dado una idea interesante de cuál es el concepto detrás del amor. Sin embargo, no puedo evitar pensar en que el amor es un término muy polifacético. Tenemos, por ejemplo, eros, ágape. Se ha estudiado abundantemente en la psicología, por parte también de los románticos. Tiene sus luces, sus sombras, y bueno, mi idea es, a mí enfatiza este papel que desempeña la universidad, no solo para transferir el conocimiento instrumental, sino también valores. Pues resulta muy difícil, porque cuando dice amor, todos entienden algo distinto. Entonces, ¿cómo supera o impide un poco? Yo no soy muy ambicioso, ¿eh? Sé que es un trabajo muy difícil, pero quisiera que explicara un poco sus experiencias en este sentido. Y de nuevo, muchísimas gracias por esta presentación tan excelente. Sí, muchísimas gracias por su comentario. Creo que tengo que volver a dar una charla que verse íntegramente sobre el amor. Bueno, cuando empecé con mi curso de Sociología del Amor, los que se apuntaban pensaban que les ayudaría a la hora de ligar. Y pensaban que versaría sobre el amor romántico. Bueno, y al principio del curso dijimos, bueno, ¿por qué no utilizamos el término del amor para hablar de distintos tipos de relación? ¿Qué tiene en común el amor fraterno, paternal, conyugal, el de los enemigos? ¿Qué tiene en común? ¿Por qué utilizamos un solo término? Bueno, podemos utilizar distintos términos griegos. Y es algo que nos confunde enormemente, pero hay algo en común, hay un motivo por el que recurrimos a este término. Podríamos señalar que a menudo las palabras se alejan de sus cimientos normativos. Recurrimos al idioma a veces de forma resbaladiza, pero si buscamos el denominador común de todas estas relaciones, del amor, podemos remontarnos a Tomás de Aquino y ver pues que quizá hay algo en la voluntad del bien para el otro. En el caso de los cónyuges, por ejemplo, buscan un amor más pleno en la pareja. También vale con padres e hijos. También, el amor hacia los enemigos. No tiene necesariamente que significar un cálido abrazo. Los sociólogos distinguen entre catarsis, que es la inversión emocional en otras personas, y el amor. Y bueno, esto creo que también está ligado con la neurociencia. Lo que consideramos enamorarse es un proceso de encaprichamiento, pero en el cerebro funciona de forma similar a la adicción a las drogas. Entonces, ¿lo llamamos amor? ¿Lo llamamos catarsis? Porque sirve al amor cuando es enriquecedor mutuamente.
Pero bueno, puede haber resultados patológicos. He hablado antes de cuando daba clases de criminología, y hay muchos casos, muchos homicidios por celos. Y aquí podríamos hablar de si se busca el bien del otro o del compromiso infatigable por el bien del otro. Creo que es un mal uso del término amor. Algunos dirían, bueno, se puede ejercer el amor de forma más o menos acertada. Y cuando se hace de forma poco acertada, estos pueden ser algunos de los resultados, pero creo que hay margen de debate y en términos generales algo que podemos hacer en el contexto universitario es explorar los cimientos normativos del lenguaje y ver cómo en algunos casos los hemos perdido de vista y no sabemos muy bien cómo comunicarlos. Hay muchos desacuerdos son verbales, no genuinos. Entonces, ¿cómo definimos nuestros términos de maneras que permitan dar lugar a consensos o un desacuerdo genuino, no solo verbal? Hay mucho trabajo que hacer. Volveré encantado para hablar de esto. ¿Alguna pregunta más? Yo ya, la última. Has comentado, Matt, que bueno, conoces a Bob Chapman, conoces la empresa Barry Wehmiller Miller. Hemos tenido la oportunidad en el workshop para empresarios que organizamos en mayo en el Real Colegio Complutense. No estuvo personalmente, pero estuvo Brian allí. Y lo has puesto como modelo, ¿no?, de empresa, de éxito. De hecho, factura no sé cuántos billones de dólares, y promueve el human flourishing dentro de la organización, ¿no? Entonces, sé que estás trabajando con ellos, que el legado de Bob Chapman pues, quiere dejar el legado de... Tienen ya una universidad dentro de la empresa y han creado la Academy of Humanistic Leadership, de la que tú pues, eres parte de miembros que están metidos en este movimiento, y el objetivo es influir en escuelas de negocios, en universidades. Incluso Bob Chapman quiere llegar a colegios para formar líderes humanistas, ¿no? Desde tu experiencia, ¿qué avances, ¿no?, hay dentro de ese movimiento en el que bueno, pues también está Manuel y otros profesores? ¿Crees que eso va a tener un impacto más que quedarse en Barry Wehmiller Miller? ¿Lo ves realista? No sé, ¿cómo lo podemos trasladar también pues, a una universidad como la Universidad de Valencia? That's a great question. And, Buena pregunta. Pienso que el cambio en Bob se produjo porque él estudió en su MBA de manera que los humanos servían a sus objetos. Pues si hay un charco, se llama a la limpieza para que lo limpie. Entonces no es útil, no es algo que forme parte de tu vida. Esa persona no forma parte de tu vida, es alguien que te está haciendo algo, ¿no?, que sirve a un objeto. Y bueno, esto lo explican mejor que yo, pero explica que los seres humanos no son entes que sirven a tus objetos. Su objeto es el de darse a los demás. Y esto abre un mundo de flourishing. No sé si él utilizaba esta palabra tanto como yo, pero existe una sensación de que hay un movimiento que asegura que si empezamos desde la dignidad, el valor de la dignidad inherente a todos los seres humanos, y a partir de ahí vemos cómo generar lugares de trabajo con esa idea que las personas no sirven un objeto, sino que nuestro objeto son las personas,
Esto podría promover el flourishing y este grupo ha identificado buenas prácticas. El objetivo es que los dirigentes de las empresas se comprometan con estas 10 prácticas, pero no solamente para tener un documento que se firme y ya está, sino realmente para seguirlas y aplicarlas. No sabemos que por los estudios que trabajan hacia los ODS están alcanzándose muy despacio. Hay ceremonias, gobiernos que firman esto y aquello y luego realmente tampoco hacen tanto al respecto. Lo mismo sucede con algunas métricas de RSC. Acuerdos que se firman, un documento y se hace una ceremonia pública para asegurar todas las cosas buenas que va a hacer la empresa en términos de responsabilidad social corporativa, pero luego se hace bien poco al respecto, en realidad. Entonces, hace falta un cambio de mentalidad, de generar los hábitos, una disposición virtuosa que llevan a la excelencia en el carácter, que permite cambiar cómo nos relacionamos con los demás y cómo se relacionan las empresas con el mundo también, el natural. De manera que hay una ansia entre los más jóvenes y por eso hay una cierta reticencia de salir a trabajar con otra mentalidad, no la de generaciones anteriores, que es tener un sueldo. Aquí hay más personas, vemos ahora que buscan otro tipo de motivaciones, ¿no? Y hay estas buenas prácticas en las que se están comprometiendo muchos directivos. Creo que van a apelar más a estos jóvenes trabajadores, porque al fin y al cabo son capaces de llevar a cabo esa transformación tan profunda que tanto ansía la gente joven. Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, muchísimas gracias, Matt, por tu respuesta. Yo creo que nos quedamos con este reto que nos ha comentado Matt. Y bueno, Carles, te paso la palabra. Thank you very much. We have no more questions. Bueno, muchas gracias. No hay más preguntas. Aunque confío que hay más preguntas que respuestas tras escuchar esto. Preguntarse a uno mismo es inevitable, ¿no? Tras escuchar esta presentación tan interesante. Muchas gracias y estoy encantado porque mañana tendré la oportunidad de compartir el día entero contigo y veremos si podemos contestar algunas de estas preguntas. Enhorabuena a ti, gracias a todos y hasta pronto. Gracias a todos.